Buenos días. Vamos a trabajar hoy con la continuación de lo que estábamos revisando sobre Brasil, la nación imaginada de Brasil y los elementos asociados a su construcción identitaria. Entonces, hemos estado revisando la noción de Brasil en el siglo XIX y algunos elementos vinculados a las características de cómo se estaba dando esa situación a partir de la instalación de la monarquía imperial, que fue el principal elemento de cohesión entre las élites en el siglo XIX. Y aquí hemos visto tres elementos que parecen bien claros en este periodo y que lo diferencian claramente de lo que estaba ocurriendo en el periodo similar en América hispana. Hay diferencias que estamos viendo que se pueden advertir acá. Uno es el culto popular a la monarquía, que si bien no es algo diferente en el caso de Hispanoamérica, eh, asociado a una tradición católica y dinástica, se da y continúa y permanece en lo que sería Brasil hoy día, a diferencia de la experiencia en el Imperio Hispánico, que más bien este culto a la monarquía se interrumpe por efecto de lo que va a ser la emancipación. Después, vinculado con esto, la figura del monarca como jefe de nación se articula y se construye y se puede advertir claramente lo que hoy día es Brasil. eh, y fue un elemento patriótico para construir un poco esta idea de unidad nacional. Eh, Sin embargo, fue un intento que no tuvo muchas repercusiones. Después, finalmente, el sentimiento monárquico no equivale a una brasilidad consciente. Hay una lealtad al monarca, y eso aparece, ¿no es cierto?, sobre todo en las élites, y se trata de permear a los sectores rurales, pero no se advierte una particularidad asociada a una identidad nacional, que integre a todos los grupos sociales de este vasto territorio en una identidad común. Entonces, si bien hay un culto a la monarquía, hay un principio de unidad que se establece ahí, pero ese principio de unidad no tiene que ver con una idea de lo que es una identidad brasileña como tal, sino que está más asociada al imperio luso brasileño que se instaló con con la llegada de la corte a principios del siglo, la corte lusitana a principios del siglo XIX. Lo que sí se advierte más relevante para entender la construcción de una brasilidad es la instalación de ciertas instituciones como las que vamos a ver ahora, y también, ¿no es cierto?, el papel que va a empezar a jugar la educación. Ya lo habíamos discutido en clases, que uno de los elementos relevantes para entender cómo se forman las identidades nacionales más desde abajo, y no solamente desde las élites, es mirar cómo se estructura esta idea de nación en la educación. A medida que la educación se expande, se construye una red educativa, que eso va a ocurrir de forma más tardía, no, más bien a fines del siglo XIX y en algunas partes en América Latina ya en el siglo XX. En ese momento de instalación de una red educativa, entonces, bueno, ahí es posible entender cómo estas ideas nacionales o nacionalistas o de identidad que son construidas desde las élites pueden permear hacia otros sectores. En este caso todavía estamos hablando de, de élites. ¿M? El Instituto Histórico y Geográfico de Brasil de 1838 es el más relevante porque se dedicó a reunir documentos históricos, promover debates, expediciones científicas y además tiene una revista para construir una narrativa de historia patria.
eso es algo que también va a ocurrir en el periodo hispanoamericano. En el caso de Chile, por ejemplo, con el certamen de una historia nacional que se inaugura en la Universidad de Chile, que lo construye Andrés Bello, o institutos históricos que hay en Argentina y en otras partes que también están levantando esta idea de una historia nacional. Ya no es una historia de cómo el territorio local se integra a una suerte de historia universal, sino más bien cómo es posible entender una historia local como una historia, ahora una historia nacional. Eh, este concurso que también se hace en Brasil, eh, que la gana un alemán, digamos, que se había vecindado ahí, Karl Friedrich von Martius, y escribe un texto, ¿no sé, que es cómo se debe escribir una historia de Brasil. Esta es entre las bases del relato imperial y de una identidad brasileña que incorpora lo que ellos llamaban las tres razas. Siempre con un predominio portugués sobre indígenas y africanos, pero asociado a la idea de que Brasil, con esa cosa de natividad también que hemos discutido acá en este curso, Brasil se entiende sobre la construcción de estos tres grupos étnicos, que son parte de Brasil. Desde el inicio se constituye así. Y también con la idea de un destino de grandeza nacional que es un poco similar a lo que ocurre en Estados Unidos, ¿no? Como una especie de destino manifiesto, entre comillas, que va a tener Brasil. Ahora, lo que hay que definir desde el principio en este texto de von Martius es que si bien se incorporan estos tres elementos, no hay una perspectiva eh, igualitaria. Es decir, hay un- una primacía del elemento portugués respecto de los otros. Después, el primer historiador brasileño, o el primero, por lo menos el más relevante, que se constituye, ¿no es cierto?, en lo que es Brasil, es Francisco Adolfo de Van Hagen, que articula una narrativa de Brasil como, como parte de una acción civilizadora de Portugal en América. Entonces tenemos Brasil pensándose como una unidad nacional, pero también en este relato de una especie de destino, se lo interpreta a partir de la acción civilizadora europea, o en este caso portuguesa en América. Esto es bien interesante porque significa que ya se define lo que es la identidad de Brasil y de lo que va a ser la brasilidad después, sobre la base del papel que van a jugar los portugueses en lo que es el territorio brasileño y sobre la base de grupos étnicos que son diferentes entre sí, ¿no? Portugueses, indígenas y africanos. Al inicio, la educación pública no funcionó como un instrumento de construcción de identidad. Los libros de lectura carecen de contenidos nacionales y la enseñanza de historia y la geografía patria eran prácticamente inexistentes. Hay una diferencia respecto de lo que empezó a ocurrir después en América hispánica, donde la enseñanza de la cosmografía, por ejemplo, o la geografía en sí misma, y posteriormente la historia, ya más entrado a fines del siglo XIX, va a ser un espacio muy relevante de construcción de identidad nacional. Sin embargo, lo que sí va a permear y que va a generar un debate cultural donde confluyen diferentes elementos, va a ser la idea de la imagen de nación que va a tener Brasil. Y aquí hay tres elementos, entre muchos, que uno podría considerar relevantes para entender esta idea de identidad. Uno es el indígena como un símbolo, que también va a ser un elemento recurrente, ¿no?, en otras experiencias hispanoamericanas también, por ejemplo, el caso de Chile, de hecho, en la naturaleza tropical, como una geografía particular, y una noción de monarquía versus república. El elemento indígena, con José de Alencar, que transformó la figura indígena en un emblema nacional, va a ser la adopción de la idea del indio, pero como representación del país, que de alguna forma
construya un espacio local, un espacio identitario local. Ahora, hay que revisar esto con alta detención y también para el caso hispanoamericano, porque muchas veces esto que consideramos como indígenas son a veces imágenes que traen de Estados Unidos. De hecho, la propia imagen muchas veces es asociada a estas perspectivas. Pero no es, muchas veces no es un indígena real, sino que es un indígena idealizado, lo cual, igual que lo que ocurrió en Chile con los mapuches o llamados araucanos, ¿no? Entonces, eh, no siempre es posible hablar del indígena como un símbolo del indígena real, sino que más bien una visión idealizada. También es idealizada la noción de una naturaleza tropical como una naturaleza exuberante, como una fuente de identidad. Esto tiene raíces coloniales, ya del periodo colonial se estaba eh, discutiendo o pensando en la idea de una particularidad de Brasil o de lo que hoy día es Brasil a partir del tipo de, de naturaleza. Ahí juegan un papel bien relevante los viajeros europeos que van a describir esta naturaleza como algo diferenciado. Eh, la- las, las a ver, vamos a dejar de compartir porque parece que hay una eh, consulta. No sé si alguien levantó Ah, la mano. sí, Sí, yo, profesor. sí, Vicente. Eh, ¿Así tiene como algún relato, por ejemplo, así de identidad, no sé, una especie, no sé, poema, así como aquí en Chile se tendría, no sé, la Araucana, Brasil tendría algo parecido a eso? Sí, sí hay relatos de tipo, em, relatos de viajes, por ejemplo, escritos Ujú. por viajeros europeos que hablan de esta naturaleza especial. em, y la parte histórica es lo que de Van Hagen, que es el que construye un poco esta idea de la brasilidad. Pero un relato, uno solo no, hay más de uno. ¿Mm? Ah, ya, perfecto. Bien, vamos a volver Muchas gracias. ok, a la PowerPoint. Espero que se vea. Eh, bien, y en este juego de imágenes donde se van mezclando entre sí y se toman de diferentes fuentes, las imágenes del imperio aparecen como imágenes principalmente masculinas, mientras que las imágenes republicanas que van a aparecer posteriormente cuando ya hay una idea de separación con las monarquías eh, portuguesas van a ser principalmente femeninas. Esto, estas son figuras alegóricas y son tomadas principalmente de la Revolución Francesa, que también, ¿no es cierto?, va a construir esta idea como por ejemplo, la visión de la libertad, como libertad como algo femenino, etcétera. Esto refleja concepciones de la soberanía de la nación que van a ser particulares o parecidas, pero van a tener y jugar un papel también en el caso de lo que es Portugal. Otro elemento que también va a ser constitutivo de nación es el tema del conflicto bélico. Ya habíamos conversado que los conflictos bélicos son verdaderos catalizadores de identidad y en el caso de Brasil fue también similar, particularmente la guerra contra Paraguay de 1865-1870, que movilizó cerca de 100.000 soldados y que genera un elemento que es bien importante de considerar, es el hecho de que se puedan reunir personas que por sus circunstancias sociales o étnicas están separadas. Y esa unidad, el contacto más que unidad, el contacto hace también que se vaya construyendo un relato común. Eso es lo que la literatura nos pone en discusión. Eh, y después algunos elementos asociados a elementos, a realidades particulares, por ejemplo, los símbolos nacionales. La bandera es algo que se utilizó eh, masivamente como un elemento de identidad en América y es algo que los propios soldados y, eh, enarbolan como algo casi sagrado, se eleva a un nivel, yo diría, como pseudo religioso. Y los seres militares y patrios que permean, ¿no es cierto?, la iconografía nacional. Y ahí hay una imagen nuevamente del indígena representando y sosteniendo el pabellón nacional.
Eh, Eso también va a ser en el caso de Chile algo particular al principio, que se enarbola la figura del indígena como parte de este símbolo patrio. Eso se va a perder después. En todo caso, en el caso de Chile se va a perder ya en el siglo XIX, pero es algo que aparece en un inicio. Después, a propósito de lo que se preguntaba, aquí también hay una poesía popular que recoge el sentimiento nacional. Yo no estoy tan seguro si hay como una especie de araucana tan, tan específica que uno podría hablar. Quizás podríamos buscar ahí un símil. Pero el libro de González Díaz, Miña Terra, Cansado do Exilo, exalta a Brasil como tierra encantada, jardín de belleza y vida sin igual, que uno podría homologar un poco como a otros textos fundacionales, como el texto de Juan Domingo Sarmiento en Argentina, eh, digamos que son textos también fundacionales. Eh, la pregunta abierta acá es si la proclamación de la República en 1889 supuso una ruptura con los símbolos imperiales o una continuidad bajo nuevas formas. Estos sentimientos de patria van modificándose eh, a través del tiempo, evidentemente, y se pueden ir conectando con otros aspectos que también están ocurriendo en el caso hispanoamericano. Bien, vamos a dejar de compartir porque vamos a buscar la otra parte de la clase, que es referida a una búsqueda de la nación en temas bien específicos. ¿Mm? Ya. Supongo que se ve la presentación. ¿Me pueden poner en el chat si se ve? Sí, profesor, se ¿Sí ve. se ve? Ok, ya. Bien. Aquí hay un héroe nacional tiradentes que Joaquim José da Silva Xavier, que es una suerte de héroe nacional que está muy vinculado con fenómenos religiosos. Eso es algo que hemos discutido en clase hartas veces y la importancia de mirar la religión no solamente como algo institucional de la Iglesia Católica, sino algo como que las personas sienten en, en su, en sus particularidades, digamos, y hay que tratar de entenderla más allá de la religión y ver que es algo que permea a la sociedad. ¿Mm? Y eso es algo que a veces nos cuesta revisar en nuestra disciplina. Y en este caso, tenemos acá un héroe nacional, que está puesto ahí su imagen, que como ustedes verán, es una imagen bastante bíblica o religiosa. Eh, eh, y hay que pensar esta posibilidad de que los aspectos religiosos también jugaron un papel en la construcción de identidades nacionales. En el caso de Brasil, ha sido estudiado a partir de este personaje como es conocido como el Sacamuelas Tiradentes, que fue un militar que, bueno, fue dentista y líder de la Inconfidencia Mineira de 1789, que es la primera conspiración independentista de Brasil. Es mucho anterior, ¿no es cierto? Anterior, perdón, a todo el proceso que se vive a comienzos del siglo XIX con la llegada de Napoleón a la península ibérica, ¿no es cierto? Que genera todos los conflictos que hemos estado hablando de Fernando VII en el caso de España y, y del emperador Pedro, que se traslada el imperio después, posteriormente, a lo que es hoy día Brasil. Eh, lo que es interesante no es un tanto lo que ocurrió, que fue ejecutado, descuartizado por las autoridades portuguesas, ¿no es cierto? Y este es el final trágico que tuvo, sino más bien cómo va a ser reinterpretado, porque esto va a ser reinterpretado ya en el siglo XIX. Es una construcción heroica que tiene una resonancia popular. eh, y que la dimensión religiosa y sacrificial, ¿no es cierto?, hace una conexión bien interesante entre el mundo popular y el, eh,
y los conceptos de identidad, porque todos los otros conceptos que hemos estado revisando son conceptos de identidad que nacen de las élites. Esta idea del país tropical, de los relatos de viajes, eh, esta noción de la brasilidad a partir de los tres grupos étnicos, ¿no es cierto? Portugueses, africanos e indígenas, todos son conceptos que nacen de las élites y que después se van a introducir lentamente a través de las escuelas públicas en el resto de la población, pero la mayor parte de la población no conoce muy bien esto. Eh, entonces esta figura va a ser interesante, no tenemos el tiempo para analizarlo con tanto detalle, pero solamente lo quiero nombrar porque es algo que hay que seguir estudiando para comprender la formación de identidades más allá de los símbolos patrios y, y los elementos que hemos estado discutiendo. Eh, una vez que se proclama la República en el siglo XIX, esta figura fue resignificada políticamente y se le representa deliberadamente con rasgos cristológicos, es decir, como se ve acá en esta imagen, cabello largo, barba, expresión serena, por ejemplo, y con la noción de mártir. Es un mártir que muere por la libertad del pueblo brasileño. Como sabemos, las historias reales son diferentes a lo que posteriormente se reinterpreta. Aquí a nosotros nos interesa un poco la historia real de quién fue José da Silva Xavier, ese Tiradentes, sino que nos interesa más bien considerar cómo es resignificado después, como una figura eh, representante del sacrificio que se puede llegar a hacer, digamos, para con la patria. Que es un poco lo mismo que se identifica con los seres patrios de la guerra, como en el caso de Chile, por ejemplo, el caso más particular es Arturo Prats, que también es resignificado con actitudes medias cristológicas, creo yo, al ser pensado como alguien que se sacrifica por la patria y es capaz de morir por la patria. Bueno, esto es un poco lo mismo. Otro elemento va a ser eh, el papel que va a jugar no sé si la imitación, pero sí las ideas de los Estados Unidos de una orientación republicana y también, ¿no es cierto?, de identidad. Eh, la idea de que el- América es es un espacio que se articula posterior a la decadencia europea, ¿no es cierto? Es algo que va a ser permeado muy fuerte en Estados Unidos y va a tener una influencia también en el caso de Brasil. Entonces, como lo que va a ocurrir en América eh, es algo que va a superar a lo que los europeos, en este caso portugueses, pudieron haber creado acá. Em, y este modelo norteamericano es casi como una copia en parte, ¿no es cierto? Pero va a ser muy importante para entender la noción de libertad y la idea de riqueza y progreso técnico frente a una vieja Europa. Eh, ya en pleno siglo XX se explicó el atraso latinoamericano a partir de la idea del parasitismo. Las metrópolis habían parasitado las colonias y tras la independencia los nuevos, digamos, líderes habían parasitado a sus poblaciones. Entonces, esto también va a ser un tema muy interesante para entender cómo se concibe el caso, en este caso Brasil, ya, pero eso es posterior porque ya va en el siglo XX. ¿M? Pero para el siglo XIX, que es el tema que estamos revisando, sea como parásito o sea de otra manera, se ve, ¿no es cierto?, a, a las nuevas naciones como una superación de la decadencia europea. Eh, y uno de los elementos que permiten entender por qué América independiente va a ser mejor que su versión europea acá, tiene que ver con el tema del mestizaje. Entonces el mestizaje, eh, si bien puede ser visto como un problema, es decir, que genera una perspectiva de decir, tenemos que dejar de mezclarnos con indígenas y traer más europeos, que también va a ocurrir en el caso de Brasil, pero ya más en el siglo XX, pero también se ve como una ventaja. Eh,
habíamos visto que este viajero alemán von Martius, que se queda, ¿no es cierto?, en Brasil, eh, había visto, mucho tiempo en Brasil, había visto, ¿no es cierto?, que la mezcla de razas era una ventaja para Brasil. No solamente le daba una originalidad, sino que le daba una ventaja respecto eh, a otros pueblos, eh, porque permite, ¿no es cierto?, que haya una, no, no es una idea pluriétnica, ni mucho menos, pero permite entender que la diversidad que se da en la propia geografía, la diversidad de un país tropical, se refleja también en la diversidad étnica, y eso se ve como algo positivo, que pueda coexistir esa diversidad. Eh, pero también hay muchas dudas sobre el valor del mestizaje. Y se, se apuesta también, igual que en el caso hispanoamericano, por un llamado blanqueamiento progresivo de la población y una negación ya después abierta de la población afrodescendiente y mestiza como un aporte a este Brasil. Entonces tiene esa doble dimensión. Primero como original y ventaja nacional, pero después una incertidumbre si el mestizaje tiene un valor o es una degradación de la cultura europea. Y frente a eso, ¿no es cierto?, se eh, promueve el llamado mejoramiento racial con la inmigración europea. Esto va a ocurrir ya más en el siglo XX, principalmente porque Estados Unidos va a ser más restrictivo con los migrantes europeos que lleguen y los migrantes van a estar buscando un lugar donde irse y tenían la opción de Estados Unidos irse a Australia, y muchos lo hacen, por ejemplo, alemanes, o italianos, ¿no es cierto?, de establecerse o lo que es en el espacio atlántico americano, lo que es Brasil, Uruguay o Argentina. Pero eso va a ser posterior. En el siglo XIX, más bien estamos en la incertidumbre sobre el valor del mestizaje y un interés con una suerte de, comillas, mejoramiento racial con la migración europea, que se va a dar en Chile también, ¿no es cierto?, con Vicente Pérez Rosales, que van a traer migrantes de los estados alemanes a lo que es la zona de Valdivia y Yanquihue. ¿Y profesor? ¿Sí? ¿Y en Brasil la migración asiática cuándo se produce? ¿También en el siglo XX o en el XIX? Es que hay dos tipos de migración asiática. Hay una migración asiática que se produce en el siglo XIX, que es de trabajadores chinos, que también ocurre en el caso de, de Perú, Mm. que principalmente son traficantes de personas que traen chinos. Y después viene una migración japonesa, solo el del siglo XIX, sí, Ah, ya. que también es un factor relevante para entender esta mezcla de razas. En el caso de lo que estamos hablando ahora, no aparece el mundo asiático como un factor racial, porque eso es posterior. Ya, perfecto. Bien, entonces, y el rechazo del valor afrodescendiente y mestizo, que hasta hoy día se puede advertir lamentablemente en cierta parte de la sociedad, también aparece en el siglo XIX. Entonces, en conclusión, hay un americanismo eh, asociado a lo que es esta mezcla de grupos que también se da, ¿no es cierto?, en Estados Unidos. Eh, Eso se ve como una ventaja en un primer momento, pero después hay una incertidumbre si realmente el mestizaje puede ser un factor importante o mejor que haya una separación de los grupos, cosa que también se hace en Estados Unidos. O sea, los indígenas en sus reservas por un lado, los de origen africano en otro sector y los europeos en otro. O sea, hay una diversidad que alimenta a la sociedad y que le da una ventaja, pero solo funciona, según esta perspectiva, si no hay mezcla entre sí y se mantiene, ¿no es cierto?, esta diferenciación y la promoción de, de población europea, ¿no es cierto?, que migre posteriormente, tiene que ver con eso, ¿no?, con esta idea de reforzar este elemento europeo. Otro elemento que también es importante entender es el papel que van a jugar las élites
en su vínculo con la población mayoritaria, con el mundo popular, y tensiones que resultan acá, ¿no? Eh, Silvio Romero, en 1890, formuló la misión de Brasil como patria de los desheredados del mundo. Eh, una nación sin prejuicio, esa idea de la diversidad brasileña, ¿no es cierto?, que no tiene prejuicio al tener diferentes grupos étnicos, pero que custodia la cultura greco-latina ibérica, principalmente la cultura hispánica. Eh, Fue un debate principalmente elitista, que no toma la cuestión étnica, sino que más bien toma lo étnico como algo muy idealizado. No es el indígena o el afrodescendiente real, sino lo que ellos imaginan y cómo podría ser. Eh, no hay una participación popular en la elaboración porque es una elaboración que viene de la élite. Ahora, si esto después permea a otros grupos populares a través de la educación, es un tema que más bien tiene que ver con el siglo XX. El ejemplo más elocuente de una experiencia política de los sectores populares eh, fueron eh, eh, eventos como la Guerra de los Canudos, entre 1896 y 1897, que no son, no tienen que ver tanto con proyectos nacionales que se han rechazado, sino que los problemas que trajo el nuevo orden republicano, porque todo orden político nuevo, ¿no es cierto?, favorece a algunos y desfavorece a otros. Y muchas veces en este caso le quitan los privilegios o, ciertas formas de vida en este caso a esta comunidad, que es una comunidad milenarista, que enfrenta al ejército republicano en defensa de su forma de vida. Entonces tenemos estos dos elementos, ¿no? Eh, por un lado, un proyecto de identidad que surge de las élites, que toma a los indígenas, que toma esta figura que con la que comencé esta presentación también, de mártires y otros para construir una idea de nación, pero que es desde arriba y que no permea hacia abajo. Y tenemos, ¿no es cierto?, o experiencias populares que no están muy interesadas en esta construcción de identidad, sino que más bien interesadas en tratar de entender cuál es el lugar que les va a corresponder en este nuevo orden republicano, que muchas veces los perjudicó. Entonces, eso evidencia una fractura entre el proyecto nacional de las élites y lo que vivía, ¿no es cierto?, el mundo popular al interior del país. También tenemos que considerar que esta experiencia de las élites es una experiencia principalmente urbana. La mayor parte de la población no vive en las urbes, vive en el campo, como sabemos, ¿no es cierto?, en el siglo XIX en todo el mundo, prácticamente. Por lo tanto, sigue siendo una experiencia no solamente elitaria, sino que minoritaria, ¿no?, de la población. Bien. Entonces, voy a cortar voy a detener la grabación acá.